Este podcast es creado en 99.9% por pura creatividad y curiosidad humana. La única IA que participa son estas voces sintéticas, el resto son humanos desde la resistencia creativa. Blackwood House presenta. En el episodio 347 de Creative Talks Podcast, Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la compañía? La era agéntica está trayendo un nuevo concepto al mundo del comercio electrónico, el comercio agéntico. ¿Qué es y por qué es importante entenderlo? El 75% del código de Google ahora se genera mediante inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para el futuro del trabajo? La empresa Fnac lanza el proyecto Ya no es ficción, una categoría que reivindica las obras que anticiparon el presente. ¿De qué va todo esto? Te lo contamos todo. Olvida los KPI tradicionales. Estas son las métricas que importan en la era de la inteligencia artificial. Y para nuestro club creativo, Fernanda Rocha te trae el mejor contenido en la historia de este podcast. Te hablará de los elementos del pensamiento. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Pero en este podcast, se lo dijimos hace más de un año, los días de Tim Cook iban a llegar a su fin y en Apple estaban comenzando ya la nueva búsqueda del CEO. Y en esta semana se dio a conocer que John Ternus, que hasta ahora era vicepresidente senior de ingeniería de hardware, va a ser el nuevo CEO de la compañía a partir del 1 de septiembre de este año, el cual va a sustituir a Tim Cook, que ahora, Fer, no es que salga de Apple, sino que se va a convertir en el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Apple y va a colaborar en diversos aspectos del negocio, incluidos uno que nos llamó mucho la atención, esta interacción con los responsables políticos de todo el mundo, porque el señor Tim Cook resultó ser un gran PR political party people y la verdad es que todo su pensamiento anti-política de repente se vino abajo cuando fue con Donald Trump a regalarle esta placa de oro y de repente ya se hizo amigo de cualquier otra idea que generara solo dinero, pues ahora lo van a utilizar como presidente ejecutivo de este consejo de administración. Fer, honestamente, desde la muerte de Steve Jobs hasta ahora, esta salida programada, esta obsolescencia programada de Tim Cook dentro de Apple, ¿qué realmente vas a recordar de su reinado que valga la pena recordar o que te haya sorprendido? Creo que lo único que me sorprendió no fue ningún producto, ningún lanzamiento, sino el hecho de que a pesar de no tener productos realmente competitivos, pudiese convertirse en la compañía número 1 del mundo. Eso me sorprendió. O sea, cómo es que una empresa puede llevar al máximo de eficiencia una suerte de artefactos que había dejado su predecesor y que en realidad no nos dio nada nuevo, simplemente era como un remake o un rediseño, una innovación mínima, incremental de ciertos, no sé, pienso en el último lanzamiento de las MacBook Neo, ¿no? Que en realidad son teléfonos móviles con pantallas exacto, grandes. O computadoras con chips de teléfonos móviles, ¿no? Como se quiera ver. Entonces, y no me sorprende ese artículo, me sorprende cómo están en un pensamiento de ultra eficiencia, que no digo que con Steve Jobs no lo hubiera, pero además de la eficiencia primaban otros valores en cuestión del producto, del diseño, etcétera, y que en este reinado de Tim Cook no los vi. Y te digo, más bien me sorprendió cómo lograron sostenerse como compañía y llegar a ser la número 1 durante varios años. Sí, yo coincido con esta misma entrega. Creo que nos mostró cómo funcionaba la innovación incremental, como tú lo mencionaste. O sea, Apple fue durante la última década y media esta compañía que supo dosificar lo que ya había sido creado y lo fue dando a cuentagotas. Ya no lidera prácticamente nada en ningún mercado respecto a la innovación per se, pero generó más dinero que nunca
con cosas que ya se habían creado desde Steve Jobs. Hace unos días, Bloomberg publicó un artículo sobre cómo los negocios aburridos son realmente los que generan millonarios. Y creo que lo que hizo Tim Cook es que convirtió a una compañía que era tremendamente innovadora, divertida, disruptiva, en una compañía aburrida, pero multimillonaria. Hay una segunda cosa que a mí sí me sorprendió, y solo como para ponerla en la conversación. Hace 2 años entrevistaron a Tim Cook en GQ, y lo hablamos aquí mismo en el podcast, y le preguntaron sobre el legado de Apple. Y dijo que Apple no iba a ser recordada como una empresa de tecnología, sino como una empresa de salud. Escucharon bien, una empresa de salud. En Magazine Review lo analizamos tremendamente a fondo, y nosotros evidentemente lo hemos analizado en distintos foros donde hablamos temas de innovación, pero cuando te das cuenta, Fer, cómo fue hilando todos los puntos de contacto, cómo le dio fuerza al Apple Watch como uno de estos centros que empezaban a condensar toda la información, la velocidad del latido de corazón, todo el tema de Apple Health que estaba rodeando toda esta capa. Al final lo que estaba buscando Tim Cook es crecer en edad, es decir, los usuarios que crecimos cuando éramos adolescentes consumiendo Apple, hoy ya estamos en nuestros 40s y hay unos que ya están en sus 60s, y evidentemente están requiriendo cada vez una capa más sofisticada de datos de salud, y Apple estaba apostando muy fuerte hacia convertirse en el hub de datos de salud más grande del planeta. Ese pequeño legado de Tim Cook está ahí, aunque ellos formalmente como Apple no se han pronunciado. Nosotros que podemos analizar cómo se mueven las compañías al interior, eso sigue estando ahí. Sobre todo porque ahora un OpenAI, un Amazon, desde que entraron con el tema de inteligencia artificial, ellos también quieren construir esta capa. Y la tercera, creo que yo resalto los errores más grandes que tuvo Tim Cook. Uno de ellos fue el Apple Car, un proyecto que llevaba casi década y media de construcción y que no sucedió bajo su administración. Decidieron lanzar el Apple Vision Pro, que no ha pasado absolutamente nada con él. Y evidentemente la postura sobre la inteligencia artificial, en la que Steve Jobs ya tenía un laboratorio abierto con Siri antes de que todo se volviera en esta explosión, y que simplemente Tim Cook ignoró, no supo entenderlo. Creo que los temas de la agenda, Fer, el día de hoy, el más importante, el que tú y yo de alguna manera estamos viendo que es un salto lógico, es: ¿van a perder o en verdad van a ganar el convertirse en este tercer sistema operativo? Porque por un lado Google ya está mega construido. Creo que la filosofía Gemini nos deja entender cuál es el estado actual de conexión de todas las toda la tecnología que ha construido en torno a convertirse en este sistema operativo de IA. Microsoft hizo lo mismo, aunque ahora mismo está dando un salto para atrás, no le salió muy bien, y Apple no nos ha dejado ver absolutamente nada sobre su filosofía. Creo que ese tema en la agenda es tremendamente importante. Creo que ha habido muchos intentos de colaboraciones. Por ejemplo, vi que en el último lanzamiento que hizo Perplexity ya corre dentro del sistema operativo de Apple como si fuera de Apple. Pero al final del día yo siento que sigue estando muy fragmentado, ¿no? No hay un ecosistema en donde, como tú decías, si va a ser Siri, pues puedas comunicarte con ella en tus notas, en Freeform, en tus aplicativos de Apple, en tu reloj, en tu teléfono, ¿no? No, todavía no se siente así. Y es triste porque, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este podcast, el mundo de la inteligencia artificial generativa, que está llena de programadores, le vendría muy bien un poco de diseño. Y cuando digo diseño, no solo me refiero a que tenga mejores botones, me refiero de pensamiento de diseño, ¿no? De una experiencia de usuario, etcétera. Pero es muy chistoso esto porque cuando estoy diciendo que le hace falta este pensamiento de diseño, vienen y traen al ingeniero a tomar la cabeza, y eso como que me hace pensar como hacia dónde va esta nueva era de Apple. Sí, yo también tengo contigo. Yo no tengo nada contra el pensamiento de ingeniería. O sea, no. Lo veo de hecho, nosotros tenemos un ciclo creativo donde ingeniería es uno de estos brazos.
Pero yo no veo, yo también lo veo contigo, yo no veo un ecosistema. De hecho, al perder a Johnny Ive, por ejemplo, en la compañía, para que ahora OpenAI esté haciendo cosas con él, ellos ya perdieron su postura de diseño. Lo que hacía a Apple muy atractivo, déjame saber si estoy equivocado, Fer, es que aunque no fuera el líder en algo, es decir, Apple no lanzó el primer teléfono móvil, Apple no lanzó la primera computadora personal, pero cada vez que lanzaba algo, era una manera distinta de pensar ese algo. Hoy con la IA, donde todo se piensa exactamente igual, o sea, la gente está brincando de, no sé, un ChatGPT a una nueva versión de Cloud y luego de repente llega otro que hace exactamente lo mismo y solo se mueve por un tema de potencia, pero no porque se esté pensando distinto eso. Y esperarías de Apple una reacción. El tema es que llevamos una década y cacho viendo cuál es la postura de pensamiento de diseño de Apple. Y hoy creo que no existe. Y con la llegada de un pensamiento de ingeniería, creo que su pensamiento de ingeniería va a ser más hacia el hardware que a pensar cómo es o cuál es la filosofía de una compañía como estas. Yo no auguro, Fer, que desde el punto de vista de lo que Apple como compañía representa, yo no auguro un salto positivo. Yo creo que es más de lo mismo, porque además ya lo vimos trabajando. O sea, no es que Apple vaya a enfrentar un cambio de genética. Es el mismo equipo. Es decir, mueves a Tim Cook, pero ahora como presidente. Ya no es el CEO. Ahora que le van a exigir resultados, es un güey de ingeniería. Güey, ese cabrón no tiene la genética de resultados que tenía Tim Cook. Y tampoco nos sorprendió, en el caso de que él dirigió el hardware de todo lo de Apple. ¿Qué hardware legendario recuerdas de Apple ahora mismo? Creo que yo sí entro muy escéptico. Yo no creo que Apple vaya a cambiar su narrativa actual. Y creo que toda la gente que de alguna manera tiene el dinero puesto en Apple y que está acostumbrado a hacer esta compañía hoy entre la 1 y la 3, ¿no? Porque hoy está posicionado, dependiendo del ranking, es la 1 o la 3. No creo que vayan a cambiar. No pienso que digan, está bien, vamos a perder 10 años de dinero para convertirnos en una compañía cool como era cuando Steve Jobs vivía. Creo que eso ya dejamos de romantizar lo de Steve Jobs. Creo que Apple ya es una compañía más. Y este cambio hacia hardware e ingeniería no me apetece un buen sabor de Apple como marca y como una compañía generadora de innovación en los próximos años. Creo que va a ser una compañía más que seguiremos recordando su exquisito pasado y nada más. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, la próxima semana voy a estar en una ciudad que me fascina, que es Bogotá, en Colombia, en un proyecto donde justamente durante algunos meses hemos venido trabajando para discutir los temas más importantes alrededor de la seguridad, sobre todo con este tema bancario detrás, y también la identidad. Y eso me ha permitido tener datos y una sensibilidad tremendamente amplia de en dónde está parado ese pedazo de la gran importante economía que sostiene las transacciones del día a día en lo digital. Eso lo abordaremos desde otro capítulo de este podcast. Pero hoy quiero poner foco en una cosa que se ha estado calentando, y se ha calentado no porque haya usuarios, sino porque el concepto está ahí. Y a nivel conceptual están haciendo movimientos comerciales, es decir, ya están disponibles estos productos, aunque no hay usuarios. Déjenme les hablo de qué va. El comercio agéntico, y ustedes lo han escuchado probablemente, lo han ido viendo cómo se va calentando. La premisa es esta. Va a llegar a un punto en donde la inteligencia artificial, al conocer cosas de ti y al tú tener desplegado un ecosistema de agentes que hacen cosas por ti, el comercio electrónico va a vivir también de esa conexión con los agentes. Imagínate que tú tienes un agente que administra tu vida y en específico tu día a día respecto a tu casa, departamento donde vivas. Es decir, ese agente administra, paga, resurte el refri, etcétera, de manera automatizada. Tú le dices, mira, esta es mi tarjeta, mi presupuesto es esto, y tú administra todo. Y le das una serie de prioridades donde tiene que pagar la luz, el internet, tu streaming, más o menos ya está conectado con tu fitness app y sabe qué compras para comer, qué cosas pide. Y entonces el agente hace esas compras por ti de manera automatizada. Esa es la tesis.
Sin embargo, Fer, ya empezamos a ver algunos proyectos que están empezando a construir las primeras conexiones de esta tesis ya palpables. Una de esta compañía es Starbucks. Y lo que hizo Starbucks es que lanzó, y ojo, esto nada más es solo para ChatGPT, el 15 de abril, es decir, la semana pasada, la posibilidad de que las personas que tengan algunos, la cuenta evidentemente de ChatGPT, puedan etiquetar Starbucks en el chat con el agente de IA para activar esta nueva aplicación que va a estar integrada a las peticiones de Starbucks. Entonces, imagínate que en este momento, por ejemplo, tú le escribes al chat de Starbucks, a la gente de Starbucks, ay, se me antoja una bebida fría porque está súper caliente. Entonces, lo que hace el lenguaje de escala grande, los LLMs, hace que entiende lo que tú has consumido en Starbucks, entiende dónde estás parado en temperatura y te sugiere una bebida. Entonces, por ejemplo, no es que tú solamente estés tomando, no sé, tea ice. Sin embargo, con el entendimiento de tu personalidad, lo que hace ChatGPT es, oye, te recomiendo esta bebida energética Ice Dragon, que probablemente tú nunca la habías pedido, probablemente ni siquiera estaba en tu radar, pero debido a tu contexto, a lo que tú le has dejado saber a la gente que eres y lo que te gusta, más la información que hay alrededor en temperatura y etcétera, y inclusive en estado de ánimo, te puede recomendar bebidas. Fer, ¿cuál es tu primera impresión de este primer acercamiento, esta primera traducción que está en una beta? O sea, esto todavía está probándose sobre este agente de sensibilidad que tiene respecto a los usuarios de Starbucks que pueden recomendar y hacer esa compra por ti. Me parece a nivel diseño algo muy importante en el sentido de la experiencia del usuario, en donde capturaron perfecto el hecho de que cuando tú compras en particular alimentos y bebidas, no lo haces necesariamente partiendo por un menú. O sea, tú cuando piensas tengo hambre, no piensas o pocas veces piensas en el menú estructurado de un restaurante. Exacto. Es decir, cuando tú tienes hambre o antojo, empiezas por una sensación. Es sensorial, es como, ay, se me antojó algo chilosito, algo dulce, algo, o sea, ajá. ¿Sí me explico? Y no dices, ay, se me antoja el menú tal. O sea, no lo piensas así. Y agarras la confiable, ¿no? El saborcito chilosito que es el que ya conoces, el que te sientes confortable. O el que te gusta, etcétera. Entonces, para mí eso es importante porque representa una oportunidad en términos de experiencia del usuario. ¿A qué me refiero? En la lógica de experiencia de usuario, quien trabaja en Customer Experience o estas disciplinas, partes de una premisa y es que hay un deseo que se tiene que satisfacer. O sea, el detonante de la experiencia del usuario es o debería ser, en el mejor de los casos, el deseo. Y el deseo mayoritariamente está sujeto a dos temas que son irracionales. Es decir, a las emociones y a los sentimientos y sensaciones. Es algo, como decía hace un momento, sensorial. Desde esa perspectiva, tener este tipo de herramientas permite que tú expreses explícitamente ese deseo, esa sensación, cosa que desde mi perspectiva es difícil o un poco más difícil en una interacción uno a uno. ¿Por qué? Porque igual te da pena decirlo, porque a lo mejor te da pena que el barista de Starbucks se dé cuenta que no tienes ni idea, ¿no? O sea, como que hay muchos sesgos ahí y esos sesgos o esos miedos y esos temores se rompen al momento que se lo tienes que pedir a un chat, porque pues el chat no te va a juzgar, ¿no? Claro. Y eso me parece interesante porque si tú escribes y le pones necesito algo fresco, pero dulce, pero con pocas calorías, pues ya no estás declarando o enunciando una bebida específica. De algún modo es una bebida que no está 100% personalizada para ti, pero que sí tiene un dejo de customización, claro, ¿no? Y eso te hace sentir como, wow, por un lado, como tú dices, descubrir sabores o mezclas o productos que no habías descubierto, en este caso de Starbucks, porque es donde estamos hablando, y al mismo tiempo como
yo creo que al final del otro lado, del barista que te va a preparar la bebida, pues también debe ser mucho más divertido preparar otras creaciones. Claro. Que todos los días preparar el mismo café que casi todo el mundo pide, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido sí creo que de alguna manera este tipo de tecnología sí que hay una estimulación, vamos a decirlo, no sé si de la creatividad, pero al menos de la curiosidad por conocer otros sabores y someterte a otras experiencias sensoriales. Y que imagínate también, y déjame este cruce de mundos, hablando de Apple y que es necesario un sistema operativo que probablemente en 5 años, cuando regresemos, digamos, ¿se acuerdan hace 5 años cuando hablábamos de esta idea? En 5 años probablemente esto ya maduró. Imagínate que tú tienes un smartwatch y en tu día a día ya tienes una sombra de cómo es tu día a día. Y hoy probablemente por el café, por el calor o por la actividad, hoy necesitas este doble shot de energía porque todavía te queda un día largo. Entonces, la mezcla de la información de health de Apple, porque Apple y Starbucks también han colaborado mucho en muchos proyectos de exploración. Imagínate que tú dices, se me antoja un caramel macchiato, siempre me pone para arriba, pero luego cuando se me acaba el azúcar, tengo una crisis. Y de repente, con esta información de tu Apple Watch, a la hora que tú hablas con tu agente de Starbucks, de oye, necesito algo que me ponga y que me ponga los siguientes 6 horas porque va a estar rudo. Y entonces haga esta personalización justo de la bebida que necesitas. Y además puedes decirle, y además que no tenga tanta azúcar porque estoy ahorita en un programa de no tanto y es como, ok, y hace esto. Ese tipo de aproximaciones me parecen interesantes. Me parece que tengas este acceso a esta personalización y que de alguna manera los agentes, porque el modelo es agent to agent, puedan dosificar esta entrega personalizada de un producto que es exactamente lo que tú requieres. Una industria, por ejemplo, paralela a esto, Fer, es los seguros. Hoy sabemos, y lo hemos dicho también en este podcast, que al menos en nuestro país, en América Latina y en México, más o menos el promedio está de que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 autos tiene seguro. Los demás no lo tienen. De tal manera que cuando hay un siniestro en la calle, pues es un volado porque es, híjole, honestamente, traes un 70% de que esa persona no tenga seguro. Imagínate una compañía aseguradora, agent to agent, que diga, a ver, yo no tengo seguro, choqué. En ese momento sé que la póliza me va a salir muy cara. Es decir, si hago un siniestro que, no sé, tenga un valor de $3,000, no los tengo en la bolsa. Pero en ese momento el agent detecta el choque y te dice, uy, ya chocaste, ¿verdad? Y no tienes seguro. Te ofrezco esto. Y haya un producto para los que acaban de chocar que no tenían en ese momento una cobertura. Que dices, bueno, al menos sé que tengo que pagar esa cantidad de dinero, pero con ellos hay un plazo mensual y ellos me cubren legalmente el problema. Ese es el tipo de oportunidades que veo donde el agent to agent como modelo de e-commerce en esta era de inteligencia artificial sí pueda darle una capa de valor al usuario que está interactuando. Bueno, ese ya es como una extrapolación, ¿no? Porque en este caso no es agent to agent, sino es usuario con el agente. Sí. Pero sí, creo que esta propuesta es interesante porque se pueden interconectar diferentes servicios de acuerdo a los datos que se obtienen de ti. Ahora, yo vi algunos comentarios en X, sobre todo de personas que decían, a ver, está bueno hacerlo una vez o 2 veces. Pero ya una tercera es como, pues no es que Starbucks esté cambiando el menú todos los días. Y eso creo que también me pareció interesante de cara al usuario, que es una limitante. O sea, ¿cuántas veces realmente vas a estar mezclando y mezclando? O sea, siento que aquí lo importante sería que se logre una relación a largo plazo. Es que eso va. Al final del día, a ver, tú imagínate que tú eres un barista ahora de Starbucks. Ajá. Y traes 20 elementos distintos para poder mezclar tu bebida. Uh-huh. Y dividida en 2 categorías, caliente y frío, ¿no? Más estos 20 elementos. Entonces, si de repente la Fernanda Rocha, ¿no?, necesita en particular un shot importante porque viene un momento del día que necesita concentrarse y leer un chorro de libros y hacer ensayos de filosofía.
De repente Fernanda o la gente, ¿no? Le dice, pues necesitas este más este más este más este. Y ya con estos 3 o 4 elementos personalizaste una bebida que a lo mejor se llama la Hypershot Fernanda. Así se llama. Aunque para mí puede ser idéntica a tu bebida, solo que con dos gotitas de sabor vainilla. Y es mi Hypershot John. Ese perfil de consumo lo guarda de la combinación. Y de cara al barista, cada vez que llega y me dice, Fernanda quiere un Hypershot, solo te dice mezcla tal y tal y tal y le tienes el Hypershot. O sea, realmente yo no veo un problema logístico. No. Y justo no me refiero a un problema logístico. Me refiero a un problema de recurrencia. De recurrencia, sí. Sí, por supuesto, de ciclo de vida del cliente. Porque ¿cuántas veces voy a querer esto? O sea, no es que tú tomes, o al menos yo, mira, yo te soy honesta. O sea, yo llevo más de 9 años sin tomarme un Starbucks. Sí, o sea, 100%. De hecho, lo hemos dicho, es el peor café del planeta. Y no me planeta. ha pasado nada. O sea, ¿sabes? Y posiblemente con esto quisiera probar y tengo curiosidad, pero no es algo que vaya a hacer todos los días. A eso voy. O sea, sí. Este comentario del usuario tenía razón. Sí. ¿Cuántas veces vas a estar mencionando a Starbucks en tu interacción con ChatGPT? O sea, no. Entiendo. Lo mega entiendo. Sin embargo, hoy sigue habiendo Starbucks en todos lados y probablemente esta bebida personalizada represente un gap, no sé, tirando un número, de un 10% adicional a lo que ellos vendían. Sí, de hecho esto es parte de las estrategias que están teniendo porque para ellos se vino un declive, o sea, como que hubo un boom post pandemia, luego cambiaron se vino CEO. abajo, otros que cambiaron CEO y esto forma parte de las estrategias puntuales para volver a regresar a ese punto que tenían, ni siquiera para crecer, sino para regresar al estado que estaban anteriormente. Ahí te va otro uso de otro proyecto porque esto comienza ya a calentarse, como les decía. En algún momento, hace casi 5 años, y es un caso que hablamos en este podcast, platicábamos que estábamos colaborando con una cadena hotelera tremendamente importante a la cual le hablamos del futuro cercano y evidentemente futuro a mediano plazo, sobre qué iba a pasar con estas cadenas de hoteles y les sugerimos que mirara al mundo de la música porque lo que estaba ocurriendo alrededor con los venues y los conciertos iba a ser un gran movimiento. Pues ahora imagínate, Fer, porque tú y yo ya no estamos muy sensitivos de la publicidad, es decir, no estamos viendo la televisión, no estamos viendo la publicidad en páginas web, pero de repente, porque sabe, no sé, que tú estás escuchando Rosalía en Querétaro y no te habías enterado por la publicidad tradicional que Rosalía iba a estar en tu ciudad, de repente, esto lo está probando Ticketmaster, también en ChatGPT, nosotros, bueno, no somos usuarios de GPT, pero en el escenario imagínate que sí lo somos, en activo, te diga, Fernanda, la Rosalía va a estar aquí y desde ChatGPT te permite comprar. Porque lo que hizo el agente de Ticketmaster es que se conectó a tu Apple Music o tu iTunes, o no llenos iTunes, tu Spotify, y sabía que la reproducción reciente de las últimas, no sé, todo el 80% había sido esta chica y te recomienda ese concierto que estaba ocurriendo cerca de ti. Bueno, tú ya lo estás complejizando porque en realidad actualmente no funciona así. Claro. Sino en este momento la funcionalidad como sí está llevándose a cabo es que tú en ChatGPT o los usuarios que tengan ChatGPT hay un directorio de aplicaciones. En ese directorio de aplicaciones ya se han desarrollado distintas. Ya, por ejemplo, Expedia tiene su aplicación, en este caso Ticketmaster tiene su aplicación y tú puedes descargar o activar la aplicación dentro de ChatGPT y entonces puedes hacer estas conexiones con esas plataformas. No es que ahorita se conecte con Apple Music o Spotify como tú lo estás pensando. Es que estoy hablando la capa de lo que va a pasar. Pero yo no creo que vaya a pasar porque Apple, hablando específicamente de Apple ya tiene su propio, y Spotify también tiene su propio sistema de recomendación de eventos. Pero siempre terminan conectándose porque es un sistema operativo conectado. De nada sirve que todos tengan su propia isla. De nada sirve y yo tenga que descargar 80 aplicaciones para hacer lo que podría pasar en una sola conectada. Lo sé, pero no lo están pensando. O sea, lo que yo quiero decir es que ellos no están pensando en esa interconexión. Pero lo van a pensar, Fer. Justo lo que le hablamos al hotel cuando dijeron, no, eso nunca va a pasar y de repente, tómala, ya está pasando.
Para eso puse el tema en la mesa el día de hoy. Hacia donde se va a mover el comercio agéntico es que nos va a obligar a establecer estas conexiones, porque el usuario manda. Al final del día lo que quiero decir es esto. Es cierto, Ticketmaster está haciendo este proyecto en ChatGPT, donde te está mostrando precios, sedes, secciones y toda la información de un evento cercano a ti, que está ocurriendo cercano a ti. Pero Ticketmaster no es Spotify. Es decir, no sabe los gustos que tiene, no tiene los datos que tiene Spotify respecto a qué bandas son las que son relevantes para ti. Ese hueco de relación entre Ticketmaster y el usuario final, que hoy no existe, hoy necesita de marketing tradicional y publicidad tradicional para poder darse a conocer, y que Spotify o Apple Music sí tienen, porque saben qué estás escuchando. Ese enlace va a tener que cerrarse en algún punto. Y es ahí donde yo veo que este comercio agéntico es donde hace su chamba bien. En el futuro cercano no vas a tener que estar habitando 800 apps. Vas a estar usando las que ya usualmente usas en un sistema operativo donde esas conexiones sean pertinentes. Y entonces, si yo, que escucho Apple Music, o tú, que escuchas Spotify, de repente te enteras dentro de Spotify, dentro de Apple Music, que hay un concierto de tu banda favorita, que es un concierto que está trayendo Ticketmaster, haya un fee entre ellos como compañía por hacer ese enlace. Es decir, cuesta $100 el boleto, pues le toca a Ticketmaster ese 3% por haber hecho esa transacción, y le paga ese 3% a Spotify o Apple Music por hacer esa conexión agéntica. De cara al usuario es transparente. O sea, de cara al usuario es como, me acaba de decir que tengo presupuesto mi agente de entretenimiento, porque igual hice solo un agente que me recomendara estas cosas y le di un presupuesto de $2,000 al año, y de repente me está ya comprando los boletos o me está avisando, oye, tu banda va a estar, ¿los compro? Y lo compra. Ese es el tipo de evolución que está llegando hacia el comercio, donde los agentes comienzan a influenciar compras o automatizar compras para ti. Sí, de acuerdo. Y ahí, pues, como tú bien mencionabas, hay muchos experimentos andando. Está esta alianza que también hizo Walmart con OpenAI. Claro. Está OpenAI y PayPal. No, o sea, ahí están habiendo muchos intentos. Y que yo creo que el que va o apunta más hacia esto, que sea más un sistema, es la propuesta que tiene Google con su Agentic Commerce Protocol. Exacto. ¿No? Que justo apunta a que haya, pues eso, un protocolo en el que diferentes checkouts se puedan interconectar, como un API, como ocurre en la tecnología, para integrar diferentes sistemas. Pero lo que me preocupa en este momento es que cada plataforma, o sea, aunque de cara al usuario y de cara a nosotros, esto es muy obvio y muy evidente, desde mi perspectiva las empresas no lo están viendo así. Y no lo están viendo así, me queda claro, no porque sean tontas o no lo vean, sino porque hay muchos intereses de por medio. O sea, por ejemplo, ahorita cuando tú entras a Apple Music y te vas a la sección de conciertos en vivo, pues esto es lo que ocurre. O sea, te dice dónde estás, te geolocaliza. Por ejemplo, yo estoy en Querétaro y me recomienda los conciertos que va a haber en esta ciudad. Claro. Cuando doy clic, ya me lleva a la página de la boletera, que puede ser Ticketmaster principalmente u otras, ¿no? Pero pues ya está, es un servicio aislado, pero eso no está integrado a otra cosa más, ¿no? Que es justo donde la oportunidad señala. Es que como... ahí está, y me queda claro que hay una oportunidad, pero también me queda claro que pues Apple, en este caso que estamos usando de ejemplo, pues no le quiere ceder toda esa información a ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a ver, si Apple abriera su propia boletera, está justificado que no haga la conexión. Porque hoy sin hacer conexión le está mandando el tráfico hacia la boletera. Sí, pero a lo que voy es que más allá de a dónde va el tráfico, esto también implica qué información tienes que compartir. Sí, por supuesto. Pero estableces, o sea, tú como Apple, que eres dueño de la información, le preguntas a un Ticketmaster, ¿qué es relevante para ti? Es relevante. Es que la alianza entre Ticketmaster y Apple me suena lógica. La que no es donde entra el agente. Porque el agente al final se tiene que nutrir de esa información. Claro. Y
A lo que voy es que es por esa razón que no está pasando, porque hay muchos intereses donde las empresas quieren seguir teniendo su información, porque esa es su ventaja competitiva al final del día. Pero no lo puedes están viendo cobrar como por una eso. integralidad. Pero es que puedes cobrar por eso. O sea, si tú tienes un agente, yo soy Apple y tengo todo mi ecosistema Apple bien cuidado, tengo muy claro qué cosas quiero compartir, qué no, y a un tercero le interesa que cada vez que alguien que escuche Rosalía, solo a la gente Rosalía, no a los que escuchan Limp Bizkit, solo Rosalía, les va a mostrar cuando esté cercano a un concierto que Rosalía va a estar ahí. Ese pequeño, no es que sepa tu nombre, tu dato, todos tus datos, no, solo es ese pequeño dato de interacción que es valiosa para esa compañía para mostrarse en el momento oportuno. Es la gran discusión que hoy tiene Google. O sea, hoy las compañías que de alguna manera vivían del tráfico que Google les lanzaba y que ahora se está cayendo a ritmos de 30, 40, en algunos grados 80%, dependiendo de los mercados. Ese tráfico ya se movió a otra cosa. ¿Y a dónde se está moviendo ese tráfico? A la IA. O sea, antes ya no hacen búsquedas en Google o en motores de búsqueda, hacen preguntas a los agentes de IA o los lenguajes de IA. Y entonces no es que se haya perdido el interés de compra, sino que se movió de mercado. Esto que está haciendo este agent e-commerce o el agent commerce, que va a terminar haciendo el human to agent, agent to agent, agent to human, que son cosas que no están hoy, Fer, en ningún libro de comercio electrónico del mundo, están ocurriendo en tiempo real. Las oportunidades son justamente estas. De hecho, por ejemplo, Anthropic acaba de crear un mercado de prueba para este comercio entre agentes, pero este sí fue agent to agent. El proyecto se llama el proyecto Deal. Cuando tú estás en Anthropic o búscalo, pon Project Deal como proyecto trato, ¿no? Project Deal. Y lo que hizo es que seleccionó a 69 empleados, les dio un presupuesto de $100 que lo activaron con tarjetas de regalo y entonces podrían comprar artículos a sus compañeros de trabajo, poniendo a trabajar a los agentes. Es un experimento piloto con ese grupo de participantes seleccionados para ver qué pasaba. Y el proyecto se dio cuenta de que sí, claramente hay muchas cosas que resolver, pero la verdad es que los usuarios no notaron esta disparidad respecto a esta brecha entre la calidad de decisión de un agente y ellos, Fer. Y quienes salen perdiendo podrían no darse cuenta de que están en una peor situación porque igual no estabas con toda la información suficiente para tomar una decisión, pero la gente sí. Entonces, si tú le pides a un agente hoy, a ver, en este caso, cómprame un boleto a Barcelona porque solamente tengo $1,000 de presupuesto para ida y vuelta, todo incluido, y si puedes en la máxima premium sección, hazlo. Y le dices, no importa la fecha, cuando esté en ese rango lo vas a comprar. Y lo hace. Y tú no puedes estar 24/7 operando todo el tiempo viendo los descuentos, cupones cuando hay una promoción de la aerolínea, pero la gente sí. Ahí es donde entra este agent. Yo digo que estamos en una fase muy larvaria del concepto, pero en algún momento en los, no sé, 1996 era muy larvario hablar de e-commerce y hoy estamos en ese preciso momento otra vez. Y las compañías están comenzando a tirar hipótesis sobre de qué se va a tratar este comercio agéntico, cuáles son las reglas, quién va a conectar. Todo eso está por construir, pero los ejercicios, o sea, ya hay ejercicios que ya puedes jugar con ellos, cosa que no ocurría en 1996 cuando comenzaban las ideas alrededor de crear un Amazon. Y eso me parece tremendamente atractivo, porque sigue siendo comercio electrónico, solo que ahora ya no es un comercio electrónico donde el humano, y exclusivamente el humano, hacía la transacción o decidía la transacción. Ahora son sus datos y sus agentes que se comunican con otros agentes en un momento oportuno, en un momento cero de la verdad nuevo, agéntico, donde se hace lógica esa transacción. Y eso me parece totalmente nuevo, un escenario nuevo para descubrir, experimentar, montar capas de seguridad, poner reglas de qué sí, quién no, quién juega, etcétera. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y hablando de todo este tema de agentes e inteligencia artificial, hay un dato que sí me sorprende y esto me parece lo más importante de lo que ocurrió en este momento.
El año pasado, en algún momento, Sundar Pichai afirmó que 25% del código generado en Google ya no era creado por humanos, sino creado por inteligencia artificial. Lo cual, en los experimentos que nosotros hemos corrido, Fer, y tú que tienes muchísimo más horas vuelo de estar probando en la parte de código la IA, en ese campo la IA es muy eficiente. Y la IA es tremendamente precisa, pues porque los parámetros son matemáticos. Y el lenguaje es tremendamente claro, no hay nada que inventarse nuevo, no hay intuición, solo hay exactitud en el código. Pues hoy, Fer, eso en verdad me mueve. Acaba de anunciar Sundar Pichai que el 75% del código que se hace en Google se está generando con inteligencia artificial. 75%. Fer, esto es una locura en el dato de lo que en ese campo en particular, donde sí es buena la IA, nos está dejando sentir de cuál es la postura de un Google que vive de software, básicamente, y le está dejando el negocio del software en su creación, en 75% de su creación a la IA. A mí me parece brutal este dato. Algo que menciona en esta declaración es que ese porcentaje de código es aprobado por ingenieros. O sea, todavía están en el punto en el que pasa por unos ojos humanos. Sin embargo, evidentemente su tirada es que todo esto termine en flujos de trabajo 100% autónomos. De acuerdo con sus propias declaraciones, los ingenieros ahora mismo están coordinando diferentes equipos de trabajo digitales totalmente autónomos, es decir, son orquestadores, ¿no? Exactamente. En donde tienen una serie de agentes que hacen y cumplen diferentes tareas. Y ojo, esto hay que verlo también desde la perspectiva de la que hablamos de todo el código nuevo. Es decir, el código que se hizo antes, pues ya, está hecho. Pero el código nuevo que se va generando es de ahí donde está el 75% de la creación de este nuevo código por agentes o inteligencia artificial. No me extraña porque al final del día yo me pongo a pensar. Esto es como muy de la época post-fordista, ¿no? Donde se está buscando la máxima optimización. Y si ya se sabe que el lugar o el espacio donde la IA es muy buena, sí es todo este tema de programación, de generación de código, pues me parece incluso hasta sensato que dejemos que la IA se encargue 100% de eso. Yo creo que ahí eso da oportunidad a lo que he venido intentando empujar, y es el tema del diseño y la experiencia. Porque una cosa es que una IA te puede hacer un excelente código y puede hacer muchas cosas con código, pero el cómo eso se muestra o se despliega al usuario y cómo es la experiencia y cómo es la seguridad y cómo es la interrelación, bueno, eso ya es otra cosa, que creo que ahí es donde está la tarea de las personas, que son las que encarnamos la experiencia humana y podemos tener insights y perspectivas sobre cómo deben funcionar todas estas cosas que genere código. Porque si no, vuelvo a lo que yo decía en el episodio pasado, donde estamos haciendo más, pero ¿para qué? O sea, antes hacías un post, ahora haces 80, pero son igual de malos, pues ¿para qué lo haces? Exacto. Y solo quiero conectar esta visión de Google con Apple para anticipar hacia dónde se está moviendo Apple. O sea, de alguna manera la compañía hoy a vencer, y aunque hay, evidentemente, puede ahora mismo salir toda una serie de personas de no es cierto, Anthropic es mejor. Sí, una semana y la siguiente semana alguien lo hace mejor. Ya dejen esa visión de corto plazo, vean el juego a largo plazo. Google no ha hecho más que jugar a largo plazo. De hecho, nuestra compañía ahora mismo, su base es Google. O sea, hoy donde estamos moviéndonos como Blackbot, o sea, no enteramente, sino en una parte esencial de nuestro día, porque además ya pagamos eso. Ese es el ecosistema de Google. Hoy estamos moviéndonos, ellos todavía no lo anuncian como sistema operativo, pero nos queda claro a ti y a mí que están construyendo. Esto es el sistema operativo de la IA desde la filosofía de Google. Pues bueno, viendo que Google tiene esto y que está dejando a los ingenieros humanos solo como capataces. Uh-huh. O sea, ya no son los constructores, ahora son los capataces de la construcción. Cuando ves ese símil con Apple, donde ni siquiera sabemos cuál es la filosofía de diseño de Apple,
van a ser capataces. O sea, están metiendo a un CEO como un capataz y ya, no como un creador. Y en el caso de Google, Fer, Google sí te deja ver su laboratorio. Google tiene algo que se llama Google Labs, que lo abrió desde hace décadas. O sea, no es como algo que abrieron con la IA. Claro que hay una categoría de Google AI Labs, por supuesto, pero Google Labs siempre ha existido. Y lo que hace Google es que te deja ver cómo los humanos comienzan a crear cosas nuevas para que luego los capataces lo construyan, ¿no? Que en este caso va a ser la IA supervisada por un humano hasta el día de hoy. Fer, a mí me deja este movimiento que está haciendo Google desde la esfera de la creación, el seno de una compañía que depende de software, ahora viendo que 3/4 partes casi de su operación son creadas artificialmente, me deja entender en ese epicentro cómo se va a mover la ola alrededor. Porque déjame tomo la foto del contexto y es algo que no creían que iba a pasar cuando nosotros lo advertimos desde hace años, que iba a haber esta escalada de despidos. Este mes en particular, en abril, Fer, fue uno de los momentos de despidos más grandes de la historia de la humanidad en este momento capital. Y el seno o el ecosistema de eso es el ecosistema tecnológico. Entonces, si eso está ocurriendo en este momento en el epicentro y hay este temblor, ¿qué va a ocurrir con el efecto alrededor? Queridos humanos creativos, viene una ola de despidos masivos. Y aquí la gran pregunta evidentemente va a ser, John, entonces ¿qué tengo que hacer? Eventualmente, las compañías, si lo de Google funciona, es decir, si Google sigue manteniendo sus Google Apps, y si el porcentaje, imagínate que llega 90% de todo el software diseñado en Google lo hace la IA. Imagínate que lleguemos a ese punto. Y no dudo que lleguemos, ¿eh? Pero conservaron el 10% humano. Pues bueno, no te va a quedar chamba de capataz, ¿eh? Los capataces van a ser unos pocos y van a ser ingenieros. Pero si Google funciona con su Google Labs y ahora la gran apuesta de Google es ¿qué somos capaces de construir ahora que la construcción es no una limitación? La respuesta de la explosión creativa, discúlpame por ser tan positivo, va a ser increíble. ¿Qué haces? ¿Qué conectas? Así como ahorita tú y yo platicamos de Ticketmaster y empezamos a conectar cosas, ¿qué cosas conectas que no son evidentes el día de hoy, pero lo van a hacer en los siguientes años? Para eso requieres esta capa de creatividad que te permita no pensar como ingeniero, en verdad pensar como creador, como diseñador, como artista y luego llevarlo a un mundo de performance y luego dejar que los ingenieros hagan lo suyo para construirlo con la IA. Los que se den cuenta, Fer, y Google ya lo sabe, Google no tiene que cambiar nada, su filosofía está clara. Para mí Google va a desplazar a Apple en los siguientes años si Apple no logra entender el papel creativo de estar en esta industria, pero Google al demostrarlo va a ser el siguiente estándar. Porque no veo a OpenAI tampoco, no lo veo. No veo ni siquiera Nvidia estando ahí. Tampoco veo a Microsoft. Solo estoy viendo a Google conservar los dos movimientos de la creación. La artificialidad y su eficiencia, pero conservando el laboratorio de innovación constante. Y ellos mismos tienen una filosofía de innovación que viven en el día a día de la compañía. Google tiene un gran futuro si sigue haciendo este movimiento. Yo lo veo así. Y para complementar esto que estás mencionando, en el propio blog de Sundar Pichai también publicó, no olvidemos, en febrero de este año, en el AI Impact Summit, una frase que yo sigo como meditando y fue que ninguna tecnología me hace soñar más grande que la IA. Eso fue lo que dijo en su speech inaugural en esta cumbre, donde además pues enfatizó la gran inversión multimillonaria que están haciendo en la India y cómo la India se está convirtiendo en el centro, uno de los centros más grandes de infraestructura de inteligencia artificial. Sí. Entonces, como uniendo estos puntos, como dices tú, ahí es donde está un posible potencial y una posible oportunidad en donde, como bien mencionas, ya no se trata solamente de una profesión en particular o convertirse simplemente en un capataz de la IA, sino cómo puedes interrelacionar y conectar diferentes disciplinas para poder encontrar las verdaderas oportunidades que ya con toda esa información y ese pensamiento sistémico, creativo, etcétera, puedes explorar o explotar
con el uso de estas herramientas. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Yo se la compro. Estoy viendo en este pensamiento crítico que tenemos que ese es el espacio. Voy a dejar solamente una palabra, algo que dijo Richard Sodeter, que es el director senior y además uno de los grandes promotores de Google Cloud, que está metido en esta revolución con Google, y dijo lo siguiente. La fase experimental de los copilotos simples ha terminado. El autocompletado de pestañas, los chatbots que no tienen en cuenta el contexto y la función. IA, por favor, inicia esto por mí, ya no son suficientes. Estamos en la era de lograr que la IA y los agentes realicen tareas relevantes guiados por operadores humanos. Ese es el estado actual. Y Fer, yo al ver este movimiento, al ver que están liderando esto, al ver que son la compañía que lo está llevando en el día a día, por supuesto que tenemos críticas porque no debimos haber llegado a este punto. O sea, es como, no debimos, pero ya llegamos. No lo advertimos, pero ya estamos ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro movimiento siguiente? Vuélvanse creativos de alto rendimiento. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, nos movemos de categoría y te quiero hacer una pregunta directa. Fer, ¿por qué te gusta leer, ver, escuchar, pensar la ciencia ficción? Es fácil, porque me permite dar un vistazo a una ventana de posibilidades del futuro. Y esas posibilidades de futuro evidentemente se te hacen súper atractivas. Sí, por supuesto. O sea, el pensar y reflexionar acerca de lo que pensamos y reflexionamos sobre el futuro me parece fascinante. Me parece un análisis y un estado de qué estamos pensando, cómo estamos pensando, por qué estamos pensando, cuáles son nuestros miedos, nuestras filias, nuestras intenciones, nuestros miedos y enojos acerca del futuro. O sea, me parece un vistazo, una posibilidad. Una como habitación temporal sobre algo que no estás viviendo en el presente, pero que podría ser, ¿no? Correcto. Pues mira, con esa misma genética, hay una compañía que yo la conocí por primera vez en Sao Paulo, rarísimo, que hace muchísimo tiempo, que se llama Fnac. Fnac es como un retail donde puedes encontrar muchísimas cosas, entre ellos libros. Es una librería, pero también venden temas de tecnología, etcétera. Es como en México para ir a Sanborns, por ejemplo, ¿no? Es algo así. Pero la Fnac en España, Fer, abrieron una sección específica en la zona de librerías o en la librería, que es una iniciativa que está tomando libros de ciencia ficción, pero ahora la sección se llama Ya no es ficción. Y es una categoría que reivindica las obras que anticiparon el presente. Y está increíble, porque lo que hace es que justamente agarra estos títulos que hace 20, 30, 40, 50 años o más hablaban del momento que hoy vamos a vivir como humanidad y que ya se convirtieron en ya no ficción, pero son de ciencia ficción. Es una nueva categoría cultural, Fer. Es antropología del futuro, porque ellos ese futuro ya era pasado para el día de hoy, o sea... ¿Sabes? Es maravilloso pensar en esa categoría de ya no es ficción. Y son estas obras literarias y audiovisuales que con el paso del tiempo dejaron de ser meros ejercicios de imaginación para convertirse en interpretaciones especialmente certeras de la realidad postcontemporánea. Bueno, a ver, o sea, es interesante que una empresa o una marca, o en este caso un establecimiento, haga esto, pero esto ya se ha hecho en otros análisis. O sea, es decir, ya se han hecho rastreos de qué cosas de la ciencia ficción se han cumplido o no, ¿no? Y de ahí que han surgido nuevos conceptos como la hiperstición o incluso, como tú decías, esta arqueología del futuro o incluso hay otro concepto que ahora no lo estoy recordando, pero es como un análisis post-mortem, ¿no? Que hacen diferentes personas sobre qué es lo que se cumplió o no. Ahora, me parece interesante y obviamente comercialmente hablando es como pues, una estrategia o una táctica más bien para vender estos libros, lo cual está padre. Pero por otro lado también me parece riesgoso en el sentido de que
la ciencia ficción, su intención no es adivinar o predecir el futuro. O sea, lo termina siendo como un efecto colateral de tan buen análisis del presente, pero esa no es la intención realmente. Y me preocupa en ese aspecto en donde como que nos compremos esta idea o sigamos pensando en esta idea de que la ciencia ficción está hecha para decirnos qué va a pasar. Yo creo que más bien mucha de la ciencia ficción, y sobre todo de la que se está haciendo en este momento, es más bien una crítica, es más bien... Es una advertencia, que piensen 2 veces si queremos esto. Sí, como es más bien pónganse a chambear, o sea, ¿sí me explico? A ver, voy a ser realista. Yo también soy fan de la ciencia ficción. Todo el mundo lo sabe en este podcast que tú y yo somos verdaderamente groupies del género. ¿Pero qué ha servido para el resto de la humanidad? Yo sí creo que ha servido para muchas cosas. El hecho de que no lo veamos como tan explícitamente, creo que se debe a diferentes fenómenos. Uno de ellos es que la ciencia ficción mucho tiempo estuvo condenada a, pues es fantasía, sí. Es como que el género era un género despreciable. Ajá. Pero creo que justamente, y aquí lo damos cuenta de eso con este ejemplo de ya no es ficción, es que conforme ha ido pasando el tiempo y conforme hemos ido avanzando y conforme la situación se ha vuelto más compleja, nos hemos dado cada vez más cuenta que estos relatos, pues algo de razón y algo de verdad tenían. Que eran importantes. Entonces yo creo que un movimiento como esto de FNAC es que sé que lo marketizan, no sé cómo sea el verbo. Sí, lo mercantilizan. Lo mercantilizan de una manera donde a ti y a mí, que le tenemos mucho respeto. Sí, como que es muy sensacionalista, sí, esa es la palabra. Sí, pero a ver, también es como, oye, si esto hace que más personas se acerquen al género y el género retome después de que se acerquen a ellos, que es wow, casi siempre, y tú y yo nos hemos quejado de que todo el mundo dice, ay, esto es como Black Mirror, ¿no? Y estamos cansados que nos digan. Es la única referencia. Sí, esto es como la Matrix, ¿no? Es como, sí, qué bueno que viste en Matrix, pero hay muchísimas más cosas alrededor. Que esa es otra cosa. Yo estuve, por supuesto que cuando esta noticia llegó a mis manos, pues yo me puse a ver, dije, a ver, bueno, vale, te la compro. Y otra cosa que me preocupa, que ese es el punto al que iba, John, en donde, ¿de dónde crees que viene esta ciencia ficción que ya no es ficción? Pues de los países anglosajones, ¿no? Y ese es para mí otro punto. O sea, hay muchas obras, y yo ya lo he mencionado acá, que antecedieron incluso obras que hoy consideramos canónicas de la ciencia ficción anglosajona, que se gestaron desde América Latina. Sí. Y que como ejercicio, como provocación, me parece interesante, pero como práctica, yo creo que deberíamos cuestionarnos el tipo de narrativas que consumimos, llámese de ciencia ficción o de otro género. Por eso nos hemos puesto muy fuertes en la ciencia ficción latinoamericana, porque hay muchísimo pasado antes de que algo se convirtiera tan pop como, no sé, El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ajá. Hay un libro latinoamericano que es muchísimo más viejo. El tema es que en esta cultura pop sobre la ciencia ficción, pues gana la narrativa de un George Orwell, de un Franz Kafka, de una Margaret Atwood. Pues, claro, pero si era un hipernicho quien estaba consumiendo estos libros, tanto locales en América Latina o pop ficción como los que acabo de mencionar, sin embargo seguimos siendo el 3% de... No estoy tirando un número, pero era un número ridículo de quienes conocíamos el libro. Pero si esto hace que esto comience a realmente a madurar, pues para mí es como que siga siendo. Es más, la responsabilidad de nosotros es abrir una categoría de estas en América Latina para unirnos a la conversación. Digo, yo, por ejemplo, y por eso es que uno sostiene con los hechos las palabras. O sea, yo, por ejemplo, en los últimos meses me he enfocado intensamente a promover y propagar la ciencia ficción latinoamericana. Y me da mucho gusto que veo que la gente lo recibe bien, ¿no? Claro. Porque además son historias totalmente distintas. De hecho, hasta estoy pensando abrir una librería virtual o digital con todo este tema de ciencia ficción latinoamericana. O lo que estás haciendo ahora en tu LinkedIn, de agarrar una película de ciencia ficción y analizarla desde lo que conocemos en el presente, ¿no? O sea, sí, me parece... contrastarla con obras latinoamericanas. Por ejemplo, mi última reseña fue de Gattaca y la contrasté con Parásitos Perfectos de Barragán, ¿no? Entonces,
O sea, creo que ahí es donde está la clave. No estoy demeritando este esfuerzo, por supuesto, como tú dices, me parece importante porque como categoría cultural, como género, o sea, tiene muchas bondades y yo estoy a favor de que leamos otras historias de ciencia ficción, pero también creo que seguir propagando estos discursos, que además la mayoría de la ciencia ficción anglosajona siempre termina mal, o sea, siempre es como que ya nos conquistaron los robots, los marcianos, o sea... Creo que en el fondo, y lo que tú y yo tanto hemos dicho, es que los imaginarios del futuro es importante ahora tener más fuentes. Sí, de diversificarlos. Así es. O sea, al final del día, como decía Fred Pollack, las imágenes crean el futuro. Sí. Y si nosotros nos llenamos de puras imágenes donde todo acaba mal, donde el mal prevalece, donde la humanidad sufre un declive y un holocausto y una catástrofe, obviamente de por sí nos da miedo el futuro, pues vamos a seguir diciendo, sí es cierto, así somos malos como seres humanos. Y yo creo que por eso, no desde la ingenuidad, sino desde la apertura, tendríamos que abrir nuestros imaginarios a otras historias. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Parásitos Perfectos, insisto, porque a diferencia de Gattaca, donde la biología es como la ley suprema, porque dependiendo tu código genético es la vida que vas a vivir, en Parásitos Perfectos me encanta porque ahí hay una hibridación genética con otras especies. Y que alguien logre imaginar eso, a mí me parece necesario, me parece, Totalmente. sobre todo en este momento donde estamos en esta fase poshumanista o intentando abandonar el humanismo de alguna forma u otra por su fracaso como proyecto humano, pues creo que es súper necesario. Yo me suscribo a lo que tú acabas de decir. Ya ves cómo empiezo a utilizar estas palabras más filosóficas. Pero tengo que decirte que hay una carencia de imaginarios. Sí. Y que la única manera de combatir la carencia de imaginarios es acercarle la comida básica de imaginarios. Y esta es la comida básica. Sí, es como una dieta de imaginarios. Sí, o sea, esto es. Y para mí la ciencia ficción anglosajona es como un porcentaje de estos nutrientes, Sí. pero necesitamos otros sabores, Sí. otras frutas, A otras ver, verduras. digamos que esta primera selección que hizo la FNAC es el arroz. Ajá. Pero el mole está en otro lugar. Sí, exacto. El mole hay habla. otros sabores. Imagínate los futuros africanos. Aquí tenemos algunos libros que hemos estado explorando sobre cómo ven ellos los futuros desde África. Sí, ¿Cómo lo ve Asia? O sea, la diversidad de futuros, porque incluso, por ejemplo, hay una corriente, yo creo que deberíamos hacer un episodio especial de esto, Sí. porque incluso hay una corriente de antifuturos, cimarrones. O sea, hay una riqueza caribeña, latina, afrodescendiente, y también incluso hay ciencia ficción feminista, hay ciencia ficción en muchas latitudes que es buena ciencia ficción. Y cuando digo buena ciencia ficción, no lo tomen como un descriptivo calificativo de esto es bueno, esto es malo. Cuando digo buena ciencia ficción, me refiero a ciencia ficción que reta tus imaginarios, que te hace dudar, que te hace estremecer, que te hace llorar, que te hace sentir. Y eso también me gusta mucho porque la ciencia ficción anglosajona por lo general es muy racional, en el sentido de que la tecnología hace esto y como que todo apela mucho a la racionalización del futuro. Pero la ciencia ficción latinoamericana o estas diversidades de ciencia ficción que he enunciado hacen muy bien un trabajo más encarnado, más de la corporealidad, más de la sensación, más de lo sensorial. Y eso también me parece muy necesario en un tiempo donde hemos primado a la razón, donde hemos primado ciertos sentidos, como ya lo hemos dicho en otros episodios, donde lo audiovisual es más importante, etcétera. Pues lo que hace esta ciencia ficción es poner en la mesa una variedad de elementos que son ricos en sí mismos, pero que también son provocadores. Tan provocadoras como los futuros interespecies. Acabamos de leer un libro donde la montaña es el personaje central. Y que eso trae a la mesa nuevas ontologías. Exactamente. Ontologías relacionales, donde no solamente son subjetividades o sujetos relacionándose entre sí, y además sujetos humanos, ¿no? Así es. Acá vas a encontrar, además de relaciones interespecies, relaciones con lo no humano, Exacto. con la naturaleza, con lo extraño,
porque también, imagínate, en esta que te digo de Parásitos Perfectos, o sea, pensar en la idea de fusionarte con una cucaracha, fusionarte con una oruga. O sea, requiere... Sí, ¿no? es el mole, por eso decíamos. Yo creo que este primer ejercicio, como una... O sea, es que mira, tú entras a una librería el día de hoy y solo está ciencia ficción. Pero al tener esta nueva sección, es una provocación que está provocándonos esta conversación. Si yo fuera un librero el día de hoy, si yo me dedicara a estas nuevas formas... ser librero. Mi nuevo sueño es ser librero. Tendría que estar discutiendo esto al interior de cómo estamos inclusive en los espacios, entendiendo el estándar de cómo se organiza una librería y permitiendo estas manifestaciones o nuestras propias manifestaciones para poder hacer que llegue esto. Y ojo, no solamente estoy hablando de libros, películas, cortometrajes, también cómics que han abordado de manera muy seria estos imaginarios y que son totalmente necesarios. Conectando todo lo que hemos dicho en el podcast, Fer. O sea, creo que sí lo hemos dicho en un podcast pasado, hay una crisis de imaginación pura. Y solo estamos haciendo by the book, by the number, by the algorithm. Y no estamos dejándonos llevar por la naturaleza creativa, exploratoria, de imaginación, de ideas de la humanidad. Y creo que necesitamos eso retomarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, qué bueno que tocas este último punto. Y con eso me gustaría cerrar esta reflexión. Y es, esta crisis de imaginación no solo está afectando nuestra capacidad de imaginar futuros. O sea, no es... Bueno, yo sí puedo imaginar cosas, pero... ese no es el punto. El tema es qué tan distinto es a lo que ya conoces eso que puedes imaginar. Porque pareciera que nuestra imaginación está secuestrada por otras narrativas que ni siquiera nos pertenecen, que ni siquiera estamos encarnando porque no es nuestra región, no es nuestra cosmovisión. Y eso ya lo advertían, muchos filósofos, por supuesto, pero Mark Fisher, que se está convirtiendo en uno de mis filósofos contemporáneos favoritos, ya lo decía cuando él se puso a analizar qué estaba pasando, por ejemplo, en la industria de la música o qué estaba pasando en la industria audiovisual. Y él habla, por ejemplo, de lo que pasó con Kurt Cobain, porque para él la muerte de Kurt Cobain no solamente no solamente significó la muerte per se de una persona, sino la muerte de toda una era y una generación y la muerte de los imaginarios en muchos aspectos. Y él dice, y cito: Kurt Cobain se encontró con que los productores de la cultura solo pueden dirigirse ya al pasado. La imitación de estilos muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura que hoy es global. Esta frase última, ahorita termino la cita, pero voy a hacer una interrupción. Esta frase última de el museo imaginario de una cultura que hoy es global, ¿qué es un museo sino un lugar donde se concentran los recuerdos del pasado? Sí. Y eso para mí es lo que está pasando. Vivimos en un museo que perpetuamente se está reverberando a sí mismo en una nostalgia donde nos estamos haciendo la idea errónea de que el pasado era mejor y de que todo era mejor antes, cuando en realidad no es así. Y cuando ese propio pensamiento nostálgico nos impide salir y pensar en nuevas cosas. Cierro la cita. En estas condiciones, incluso el éxito es una forma de fracaso desde el momento en que tener éxito solo significa convertirse en la nueva presa que el sistema quiere devorar. Palabras. Palabras del señor Mark Fisher. No, pero a ver, ¿qué tiene que ver todo esto? Justo con los imaginarios. Y cuando no somos capaces, y insisto, no me quiero escuchar conspiranoica, o sí, pero ¿a quién le conviene que nuestra imaginación esté secuestrada? Claramente. ¿A quién le conviene que no seamos capaces de pensar otros futuros? Estas son las preguntas. Esas son las preguntas. Entonces, no solo se trata de leer ciencia ficción porque es divertido, porque lo es también, que bueno, y el deseo y el gusto también es parte de ser humano y está perfecto, pero también la ciencia ficción es un acto de rebeldía
sobre todo en estos momentos, para poder romper con esta nostalgia y este museo imaginario en el que Mark Fisher describe que vivimos, y que estoy totalmente de acuerdo, en donde hay una imitación de estilos muertos y hay todo parece lo mismo y las historias están recicladas y el cine se está llenando de historias que ya vimos hace 20 años. Ahí es donde necesitamos la ciencia ficción latinoamericana. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, y cerrando este podcast, porque esto no puede cerrar de otra manera, todo está hilado. Hay un artículo que encontré en Fast Company, la verdad es que buen artículo, que se llama Olvida los KPIs tradicionales, y está explorando cuáles son las métricas que importan en un contexto en donde la IA y esta crisis de imaginarios se están manifestando. El artículo parte diciendo claramente que la IA se está encargando de estas tareas rutinarias. Sin embargo, pone muy fuerte la capacidad humana de imaginar, conectar y crear significado. Se están convirtiendo en la principal fuente de valor para las compañías que se den cuenta. Aunque claramente ahorita mismo estamos en un mar donde nadie se está dando cuenta de nada y solo se están todos hablando de estas fantasías juveniles. Si quieren saber a qué me refiero, vayan al podcast del creador que se va a publicar en la siguiente semana, donde hablo justamente de las fantasías juveniles y la IA está metida ahí. Lo que propone este artículo, y es algo que hemos hecho todo el tiempo en este podcast, es elevar la conversación respecto a, ok, ¿cuáles son las métricas? Porque más allá de las métricas de solo generar dinero, que es como está construido todo un modelo que hoy estamos viviendo, nos está jodiendo. El seguir en el modelo de solo dinero nos está jodiendo, porque ya no puedes tú tener en un indicador de rendimiento ser comparable con una máquina que vaya a hacer lo mismo que tú. Por supuesto que va a ganar la máquina. O sea, si nos vamos al KPI de solo rendimiento, solo dinero, nos van a ganar. Sin embargo, que nos ganen. Es como de, ya, sale, háganlo mejor. Pero entonces, ¿dónde poner el potencial de la humanidad? Ese es el foco. Por lo tanto, las organizaciones que solamente estén basadas en solo crear dinero están jugando un potencial del siglo pasado. En el mundo en el que tenemos el día de hoy, donde la tecnología va a desarrollar estas nuevas capacidades automatizadas, necesitamos, y sí coincido, nuevas métricas que hoy tal vez son consideradas como mágicas, Fer. Es como de, vamos a medir el valor. Sí, solo es dinero. No, no solo es dinero. Si tú observas a los ojos a una persona que amas y que vas a cuidar el resto de tu vida, o a un ser que amas y vas a cuidar el resto de tu vida, ¿cómo se hace metrizable eso? Metricable eso. Ah, ¿verdad? Y eso es lo que importa de la vida. Cuando tú estás sentado en la nada, en el pasto, abrazando a la persona que quieres, viendo el sol, no estás consumiendo nada. Es decir, en el KPI de ellos es cero. No estás ni creando, o sea, en términos de producir, ni consumir, pero estás viviendo, y vivir de eso se trata esta vida. Entonces nos está permitiendo que las máquinas se encarguen de lo aburrido, y por primera vez comenzamos a hablar de cuáles son las cosas que importan y que deberíamos hoy diseñar estas organizaciones, estas instituciones, estas compañías con esos nuevos valores. De eso se trata este juego. Bueno, perdón por el apasionamiento, pero cuando lo vi dije, sí, claro. ¿Qué propone este artículo sobre cuáles son estos nuevos KPIs que ya no solamente midan el rendimiento clásico y tradicional? Él piensa que necesitamos nuevas categorías. Y la categoría número 1 tiene que ver con pensamiento y reflexión intencional. En una cultura laboral donde la conexión es permanente, es el pensamiento profundo el que está siendo amenazado en este momento por el uso de la inteligencia artificial. Nada más te quiero corregir porque dijiste él piensa y no es él, es ella, es Natalie Nixon la que está proponiendo esto. Entonces, sí, perdona. No me le cambies el género. Que le mandamos un abrazo enorme, y que Natalie Nixon hemos hablado durante años de ella, y que además en las distintas conferencias que hablamos sobre creatividad mostramos el modelo que tiene Natalie Nixon respecto a la creatividad. Bueno, regreso, perdóname, gracias por el acotar, es ella. Bueno, el pensamiento y reflexión intencional, donde se requiere este pensamiento profundo.
Y hoy, Fer, el pensamiento profundo no es metricable. Es cuando yo te observo que tú estás ligando cosas, pero estás fija en tu pensamiento y no veo que estás produciendo algo, eres improductiva, ¿cierto? Por lo tanto, se castiga. Y hoy necesitamos, y Natalie pone 4 categorías dentro de esto: el tiempo dedicado a la reflexión. 2, el creative downtime, que registra todo el tiempo que pasamos alejados de las pantallas productivas para dejar que nuestra mente encuentre estas zonas de divagación y conexión para encontrar estas ideas. El tercero, tener un diario reflexivo que pueda cuantificar cuánto estamos dedicando un tiempo a estas autoevaluaciones, que son como diarios de pensamiento. Y la cuarta, las organizaciones que hacen un seguimiento de estas métricas nuevas, y por lo tanto se necesita un planteamiento que argumente estructuralmente otra compañía, que nos permita reflexionar, pausar, ser humanos ante la vorágine, porque no podemos seguir comportándonos como algoritmos y nos están empujando a hacerlo, y eso está mal. El número 2 es colaboración en equipo y sabiduría colectiva. Y eso ya lo hemos hablado en otros episodios cuando reflexionamos acerca del reporte o el informe del estado actual del trabajo, etc. Y ya vimos que nuestras relaciones interpersonales están rotas en muchos aspectos. Pues este indicador justo apela a lo contrario, ¿no? A que haya una colaboración interdepartamental o entre áreas, en donde se mida la frecuencia, el número nuevo de proyectos y una serie de nuevos indicadores para pues no dejar de evadir esta confrontación a la cual le tenemos tanto miedo y que es necesaria para la creatividad. Y por otro lado, el indicador de participación en programas de aprendizaje, que es un indicador que tendría que apuntar a realizar un seguimiento del número de relaciones de mentoría activas, porque dentro de las empresas parece que tenemos un problema con enseñarle al otro porque decimos, no, me va a quitar mi puesto, ¿no? Sí, claro, yo invertí, no sé, $1,000 en este programa y no voy a compartir mi conocimiento porque el otro no está invirtiendo. ¿Y qué tal si me quita mi trabajo? ¿Y qué tal si él se gana todo y yo no? Bla, bla, bla. Ajá, entonces es romper con estos patrones o con estas malas prácticas. Y también está el programa de lo que ella llama Team Rituals, que es supervisar las prácticas compartidas, tener reflexiones al final de la semana, celebraciones de pequeños logros, momentos de reconocimiento entre compañeros, incentivar las prácticas para, pues, empujar la seguridad psicológica que es necesaria para vivir en un ambiente de trabajo. Y la última dentro de este segundo punto es que ella lo ve desde esa perspectiva en donde ninguna de estas 3 anteriores requiere realmente un presupuesto significativo. O sea, más bien ahí lo que se necesita, y me encanta cómo lo enuncia, es un liderazgo intencional. Que nosotros le hemos dicho, es un liderazgo creativo, ¿no? Lo hemos defendido por allá. Me muevo a la número 3, que tiene que ver con movimiento y compromiso físico. Y si tú y yo tenemos un cuerpo, biológicamente como humanos tenemos un avatar de carne, huesos, tripas y cables conectados orgánicamente adentro, pues este es el vehículo que transporta nuestras ideas y nosotros necesitamos evidentemente tener un cuerpo con una actividad física que no nos lleve a estar todo el día sentado en una pantalla, sino que ocurran cosas mientras movemos el cuerpo. Y eso es algo que hace tiempo hablábamos sobre los beneficios de estar activo y pensar con el cuerpo y no solo con la mente. Y eso me encanta porque somos activos, somos un elemento vivo de conexiones que necesita pensar a través de los dedos, por ejemplo. Y no solamente a través de los ojos, porque entra el conocimiento por los ojos o los oídos. Realmente tenemos esta capacidad cognitiva y creativa de conexión. Y lo que pone ella son 4 cosas. Las reuniones caminando, por ejemplo, que era algo que practicaba Steve Jobs. Yo no tengo reuniones, por ejemplo, contigo caminando, pero cada vez que caminamos sí que tiramos ideas. Pero o sea, no tenemos una hora de reuniones caminando. Sin embargo, las reuniones son en una mesa, todos sentados, ¿no? Y es como de... ¿Y cuándo vamos a pensar de otra manera? 2, los post-recess productivity boost, que mide esta diferencia entre la concentración del equipo y la creatividad tras pausas regulares, que puede ser al aire libre o con estas actividades físicas. La 3, el tiempo dedicado a la naturaleza. Fer, a mí me da muchísima risa, en serio, muchísima risa.
la industria de los team buildings. Es una vez al mes hay que llevar a todos estos a un hotelito ahí lindo, güey. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, güey, Cuernavaca. Se los llevan una vez al año para hacer un team building y creen que con eso ya están construyendo equipo y lo sacan de vez en cuando a la naturaleza. Men, en verdad, hay que ser humanos. Si vives en una ciudad donde, no sé, igual no tienes árboles alrededor de ti, quizá hay un parque cercano, ¿no? Que puedes utilizar como ritual y de repente es como, oigan, vamos a tener un ritual como compañía cada semana y es la sesión en el parque. Vámonos al parque, güey. Y pasa el señor que vende los raspados por el calor y, ¿sabes? Hay construcciones no by the book, pero ese liderazgo les da mucho miedo porque involucra ser distinto, ¿no? Y no se miden datos de invertiste 20 helados y ¿qué produjeron? Oh, qué duro. Y la última es cuando los líderes hacen un seguimiento de estas métricas que hay que crear, que hay que poner y se normalizan la idea de la experiencia física y el rendimiento intelectual, se pueden integrar al valor de la compañía. Y la número 4 es la experimentación y acción de restauración. Esto es que todas las culturas de innovación se basan en la tolerancia a los pequeños fracasos, que eso ya lo hemos hablado, y sobre todo en tener una predisposición a intentar cosas nuevas. Pero el problema con esto es que la mayoría de los sistemas de evaluación penalizan esto, ¿no? Entonces, por un lado, la empresa te dice, sé creativo, sé innovador, pero por otro lado, en tus evaluaciones que te hace, pues te penaliza de que, fallaste mal, ¿no? Entonces, hay una dicotomía. Por lo tanto, dentro de este punto número 4, lo que Natalie propone es frecuencia del prototipo, que es una métrica que iría enfocada en medir la capacidad de experimentos a pequeña escala, ideas grandes y audaces, que ahí realizaría un seguimiento de la generación de ideas grandes y audaces que contribuyen a la transformación organizacional o a un impacto social más amplio. El siguiente, ella la llama Sabbatical Impact, que mide la eficiencia del equipo y la generación de nuevas ideas, específicamente en el periodo posterior a pausas prolongadas, que esa práctica, por ejemplo, en Latinoamérica casi no existe, ¿no? Casi nadie toma años sabáticos. Sí. Y por último, el objetivo de todo esto no es celebrar la experimentación en sí misma, sino desarrollar la memoria muscular que haga que la innovación sea repetible. Que eso es lo que me parece muy valioso de este punto número 4. Para cerrar, porque son 5 cosas que propone, la quinta es significado y bienestar. Y dice, a ver, el propósito no es un beneficio adicional. De hecho, Fer, yo lo estaba pensando ayer, y me uno a tu voz, ya dejemos el propósito detrás. O sea, dejemos de mentirnos, dejemos de tirarnos bullshit. Es hermoso el concepto de propósito, pero neta el propósito de las compañías solo hacer dinero. Ya aceptémoslo. Trabajes donde trabajes, solo es hacer dinero. Si estás en una compañía que crea comida, no es alimentar al humano, solo es hacer dinero, y si lo alimentaras, no estarías vendiendo ese producto. O sea, es así de fuerte. es así de fuerte. Entonces, dejémonos de todas estas tonterías. No porque sean mal el concepto es bueno, pero en la práctica no se conecta, solo lo hemos hecho para hacer un lavado de carita. Sí, de carita, pero en realidad somos negros como la oscuridad. Solo generan dinero. Ok, si hacemos el propósito a un lado, que solo está buscando beneficios económicos, y realmente nos ponemos y nos concentramos en el sentido de los humanos que están haciendo posible las cosas. O sea, si hoy cuidamos al consumidor y el foco es quiero que me compre. Sí, pero también cuida a la persona que está lográndolo. Cuida a tu equipo. Honestamente, las organizaciones solo miden el engagement, el compromiso, solo como un indicador indirecto de un sentido de propósito. Y lo que propone Nixon es que dejemos de verlo así. Que en verdad veamos el significado de utilizar realmente herramientas que nos permitan ver el grado de conexión que sienten las personas con nosotros. Y lo platicábamos hace 2 podcasts. Solamente 1 de cada 4, ¿no?, está comprometido. El otro 75, 85 odia lo que hace todos los días. Lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo porque antes era 50%. Estamos reprobados. Y es este encauzamiento de la conexión de las personas que hacen posible tu compañía. ¿No te preocupa, neta? Que no tengas liderazgo sobre ellos, que solo estés utilizando medidas de sobrevivencia para mantenerlos sentados haciendo lo que hacen. ¡Qué mediocre estamos siendo!
La segunda son los niveles de autonomía. Evaluar grados de independencia que tienen los empleados o los humanos que comparten su talento para que ellos puedan aprender a gestionar su tiempo, ponerle valor a estos proyectos y ciclos. Hay un indicador de MTR que es moverse, think de pensar, R de rest, descansar. Moverse, pensar y descansar. No existen estos ciclos en las compañías. ¿Qué descansar? Es moverte y hacer, ¿no? Ese es el modelo. Y ni siquiera es moverte, simplemente es hacer, porque si fuera moverte primarían otras actividades. Entonces, por supuesto que se te va a caer la satisfacción, los humanos no van a amar estar ahí y matas el trabajo creativo, cuando el trabajo creativo es lo único que te va a diferenciar. Las últimas dos que propones son métricas de reducción de estrés. Y un conjunto de estas métricas o nuevos KPIs deben de cambiar el enfoque del debate pensando de ¿son felices las personas? ¿Prosperan realmente las personas con nosotros? Estas distinciones son importantes y requieren, por supuesto, Fer, una nueva estructura de una compañía. Sobre todo cuando ves estas 5 reunidas, estamos pasando de la extracción como modelo capital al cultivo y cuidado. Y algo que en la semana, Fer, tú estuviste muy metida en distintas conferencias que hablaban sobre el cuidado. Pero la verdad es que nada de lo que hacemos es cuidadoso hoy en día en esta economía capitalista, ¿no? Todo es extractivista y nada más. Ya hablaremos en otro episodio porque creo que el tema del cuidado requiere mucho más profundidad, pero es verdad, no llevamos a cabo ningún tipo de práctica de cuidado y eso, lo que es irónico porque mucho de la economía actual se sostiene gracias a las personas que cuidan. Exacto. Pero insisto, esto yo creo que da para un episodio completo. Cierro diciendo esto y son palabras de Natalie. En un mundo donde la IA en realidad puede optimizar prácticamente cualquier proceso extractivo, la ventaja competitiva sostenible pertenece a las compañías que cultiven lo que las máquinas no pueden replicar, es decir, la imaginación humana, la conexión y el significado. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, no sé cómo la sentiste, ha sido brutal esta edición. Una versión muy extensa, pero para quienes todavía quieran más, recuerden que esta es la versión gratuita y todavía tenemos una versión extendida que pueden encontrar en nuestra membresía si deciden unirse. Así que todavía esto va a durar más, pero para quienes no se quedan, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. ¿Qué opinan de todos estos temas? Hace mucho que no nos escriben, así que recuerdo que tenemos un número de WhatsApp que es 55 83 69 59 59 para que nos cuenten cómo están viviendo esto, qué opinan, cómo ven todas las cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Ha sido un placer estar en esta edición. Yo fui John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó